El título de la prédica es ¿Cómo gozar de la vida en un mundo difícil? ¿Cómo gozar de la vida en un mundo difícil? Y en eso, pues, el viernes terminé de leer un libro que se llama Consuelo de la Filosofía por Boecio. Yo hace 6 meses no había escuchado de este libro, pero fue un libro demasiado importante en la historia, que fue escrito en el año 524 después de Cristo por Boecio. Boecio era un político en el Imperio Romano, llegó a ser más o menos como el primer ministro del rey Teodorico el Grande, y yo desconozco la historia como ustedes seguramente, pero es decir, un hombre con muchísimo poder, muchísima influencia y un cristiano también. Resulta, por hacer lo correcto, otras personas lo acusaron de hacer maldades, de confabular en contra del rey y demás. Entonces resulta el hombre en la cárcel esperando su ejecución. Y en ese momento, el último año de su vida, escribe este pequeño libro en donde él está luchando con este tema de ser cristiano y haber hecho lo correcto y estar en la cárcel esperando su muerte. ¿Qué tal? Él dice lo siguiente: así me han privado de todos mis bienes, desposeído de mis dignidades y mancillado mi reputación como castigo por haber obrado bien. Ahora, eso pasó en el siglo VI. ¿Será que pasa en el siglo XXI todavía? Todavía pasa, ¿cierto? Todavía como cristianos, cuando nosotros hacemos lo correcto, a veces recibimos cosas negativas por eso. Cuando tú te pones como cristiano en una tierra ajena para hacer la voluntad de Dios, muchas veces pasa que al hacer lo correcto hay un resultado negativo del mundo. Y es lo que hemos visto con esta carta, que ellos estaban viviendo en un mundo que estaba en contra suya. Pero hay buenas noticias. Miren conmigo 1 de Pedro 3, y Pedro va a citar un salmo, el Salmo 34, ya él lo había citado antes, pero miren el versículo 10. Él cita el salmo y dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y después él da instrucciones, o más bien el salmista da instrucciones de cómo querer amar la vida y ver días buenos. Por eso el título es cómo gozar de la vida en un mundo difícil. Porque hay personas que viven en un mundo difícil, pero se amarga la vida, se les amarga. Entonces viven todo el tiempo como achicopalados, como cabizbajos, deprimidos, desanimados. Pero la palabra nos enseña que si vivimos como Dios quiere, puede que todo el mundo esté en contra tuyo, pero si Cristo está contigo, tú puedes amar la vida y ver días buenos. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver hoy, porque yo sé que vamos a tener que abrocharnos el cinturón para interpretar ese pasaje, porque es bien difícil, pero vemos aquí que Dios nos va a ayudar. Entonces, como decía un pastor mío, a veces como cristianos estamos aguantando hasta que el Señor venga a ver si podemos sobrevivir y aguantar. Pero vemos aquí algo diferente. Vemos aquí algo de personas que estaban en luchas y dificultades, pero amaban la vida y estaban viendo días buenos, como tú y yo los podemos ver. Oremos. Padre, necesitamos tu ayuda esta mañana, yo más que cualquiera, Padre. Oramos que tú nos guíes, que cada palabra sea agradable a tus oídos, Padre, que tú tomes cautivo todo pensamiento a Cristo. Padre, ayúdame y ayuda a la iglesia a escuchar tu palabra hoy, Padre. Oramos si hay alguien que no conoce a Cristo, que hoy sea el día de su salvación. Y Padre, si hay algunos que están sufriendo por su fe o están luchando, Padre, en su vida, oramos que tu palabra los anime de manera especial y que tú nos retes a todos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces debemos nosotros gozar de la vida en un mundo difícil y vamos a ver 3 maneras de hacerlo. Miren conmigo el 8 al 12. Vamos a leer el 8 al 12, Primera de Pedro 3, 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, o en otras versiones dice humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, vemos aquí que Pedro empieza hablando de algunas virtudes. ¿Vieron eso? En el versículo 8 habla de ser todos de un mismo sentir, compasivos. Y en el original es una sola palabra que es como Filadelfia. Han escuchado de esa ciudad, que esa palabra habla de un amor fraternal entre los hermanos. Dice misericordiosos y la Reina Valera dice amigables, pero en el original dice humildes, que algunas versiones traducen humildes. Vemos ahí virtudes. Ahora, ¿quién es el ejemplo perfecto de esas virtudes? Jesús, ¿cierto? Y lo hemos visto aquí porque el texto en el capítulo 2 nos decía que debemos seguir sus pisadas. Y vamos a notar aquí un tema que habla de los injustos y los justos, habla de Cristo como el justo y como Él vivió, y Él siempre mostró estas virtudes. Él fue misericordioso, compasivo, amó a sus hermanos hasta el final. Entonces la primera manera de gozar de la vida en un mundo difícil es cultivar el carácter de Cristo. Cultivar el carácter de Cristo. Y como hemos dicho ya, estas virtudes son importantes. Pero cuando estamos en un contexto hostil, contrario, difícil, estas virtudes son más importantes. ¿Por qué? Porque tú vas al trabajo, de pronto todos están en contra tuya o sientes por lo menos presión porque eres cristiano o cristiana y los demás no y están diciendo cosas. Entonces uno fácilmente se desanima, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos, cuando estamos en contacto con los hermanos, nos animamos. Y ahí vemos esas virtudes de ser de un mismo sentir, como estar en la misma tónica, estar afinados juntos como cristianos. Y si uno está desanimado, otro está animado, ¿y qué hacemos? No, pues ánimo, vamos a orar, vamos a seguir adelante porque necesitamos el apoyo. Y gracias a Dios escuchamos la escuela dominical sobre eso, ¿cierto? Esa unidad que no es algo, es algo totalmente importante para la iglesia. Y vemos estas virtudes ahí, un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, humildes. Y necesitamos vivir en comunidad con esas virtudes cuando estamos en un mundo difícil. Cristo vivió así y nosotros también debemos vivir así. Pero como hablamos, ¿qué pasa cuando no vivimos de esa forma? Con la iglesia, con nuestros hermanos. Pues obviamente eso hace daño. Y hace 15 días, de ayer hace 15 días, ustedes saben algunos que estaba yo en Tenjo, Cundinamarca, me vine nuevamente de Bogotá, llegué al aeropuerto y muy contento porque no había visto a mi esposa ni a mis hijos en 15 días. Entonces estoy ahí esperando con mi maleta y veo el Sandero gris y digo, oh, qué bueno, están aquí, salgo. Y en mi afán, pues veo que hay muchos carros detrás, están pitando. En mi afán, abro la puerta trasera, echo la maleta y tiro la puerta y me pego en toda la cara aquí fuertísimo, hermanos.
Mi esposa pensó que se me había caído la maleta porque hizo un sonido tan fuerte que eran las muelas. Sí, tocó ir a la odontóloga la semana pasada para eso. Gracias a Dios creo que estoy bien. Pero estaba pensando, nada malo le ocurre al predicador porque todo sirve como ilustración, ¿verdad? Entonces, cuando algo así, pues, ¿qué pasó? Esta mano no fue muy misericordiosa con esta quijada, ¿verdad? Que no estaba pensando, como vemos aquí, como un cuerpo. No, yo no sé qué me pasó, ni siquiera sé cómo lo hice, porque la puerta tiene como una curva y fue con esa curva que me pegué aquí. Y bueno, pero en eso a veces, cuando estamos tratando con los hermanos, a veces hacemos eso. Cuando no somos misericordiosos, cuando no somos compasivos, cuando estamos centrados en el yo y no, lo que él me dijo, lo que ella me dijo, lo que no me dijo, lo que hizo, lo que no hizo, y no somos de un mismo sentir, fácilmente nos herimos, ¿cierto? No nos amamos fraternalmente. Y lo hemos visto en esta carta, y lo vamos a ver, creo más, que hay una necesidad de vivir y crecer y cultivar el carácter de Cristo. Y ya lo escuchamos en la escuela dominical, no hay que repetirlo, porque Dios en su providencia ha unido todo, ¿cierto? Pero debemos crecer en esto, hermanos, porque cuando hay una dificultad, hay una oportunidad de crecer en el carácter de Cristo. Ahora, miren el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Allí eso habla más con los no creyentes también. Porque desarrollamos esas virtudes aquí con la iglesia, pero afuera hay otros retos y son diferentes, ¿cierto? Cuando alguien nos trata mal, ¿qué hacemos? Cuando no nos entienden, ¿cómo reaccionamos? Entonces dice ahí, no solamente aguantando, sino que dice en el 9, hermanos, en la mitad, ¿qué dice? Sino por el contrario, ¿qué dice? Bendiciendo. ¿Eso es natural? ¿Una persona sin el Espíritu Santo puede hacer eso como Dios quiere? Si alguien nos maldice, ¿cuál es la reacción natural? Hacer lo mismo, ¿cierto? Reaccionar. Pero aquí dice, en vez de maldecir, bendecir, como hizo Cristo. Nuevamente, Él es el ejemplo. Cuando le golpeaban, Él lo recibió. Él bendecía a los demás. Nosotros debemos hacer lo mismo. Miren el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Bueno, una pregunta. ¿Quién es el mejor ejemplo de eso? Ya lo vimos, ¿cierto? En el capítulo 2 ya lo vimos. Ahí en el 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos que todo concuerda. Él sabía que el Padre es soberano, que Él estaba haciendo lo que debía hacer. Nosotros también podemos bendecir sabiendo que Dios está en control. Y vemos aquí que eso habla de refrenar la lengua, de no hablar engaño. El 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos ahí que Dios ve todo lo que pasa y por lo tanto nosotros podemos reaccionar de una manera diferente al confiar en Él y decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sí. Tú tienes un propósito con esta dificultad y de esa forma podemos reaccionar bendiciendo y no pagando con la misma manera. Entonces vemos ahí la necesidad de ser transformados y cultivar este carácter de Cristo. Ahora, cuando pensamos en los salmos, eso viene del Salmo 34, que se lo recomiendo, es muy hermoso.
Pero un salmo, ¿cómo se aprende un salmo? ¿Cómo se usa un salmo? ¿Lo leemos y ya? Se cantan, ¿cierto? Entonces, un salmo es para cantarlo y meditarlo. Porque al cantarlo varias veces, ¿qué pasa? Ya entra en nuestro corazón, ya llega a ser parte de nuestro carácter y entonces eso es lo que va a salir. ¿Sí? Pero habla de un proceso, porque eso no pasa de la noche a la mañana. No, eso requiere tiempo con Cristo para que Él nos ayude por su Espíritu a cultivar el carácter de Él. Entonces, toda dificultad se convierte en una oportunidad para cultivar el carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Chévere? A veces no tan fácil, ¿cierto? Pero ahí vemos la primera manera de vivir, de gozar de la vida en un mundo difícil, y es cultivar el carácter de Cristo. Miremos el 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, o en el original a Cristo el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos y amigos, ahí no sé si notaron una palabra que se repitió varias veces. ¿Notaron una? Ahí en el 14, más también si alguna cosa, ¿qué dice? Padecéis. Ahí en el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esa palabra padecer significa sufrir. Entonces la segunda manera de gozar de la vida en un mundo difícil es sufrir como sufrió Cristo. Nuevamente vemos no solamente cultivar su carácter, sino sufrir como Él sufrió. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Vemos que Cristo es nuestro ejemplo, pero no solamente ejemplo, porque miren el glorioso evangelio del 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una pregunta: ¿quiénes somos o somos los injustos? Todos nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos hemos cumplido la ley de Dios perfectamente? Una vez alguien trató de decirme eso, pero es que no entendía lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Si pensamos algo no correcto, es pecado. Si no hacemos lo que debemos hacer, es pecado. Si decimos algo que no decimos, es pecado. Si no decimos lo que debíamos decir, es pecado. Por todos lados hay un problema. Por eso el 18 es hermoso, porque dice que Él padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. Lo que hacemos con la Santa Cena es sacrificar a Cristo otra vez. No, es conmemorar lo que Él hizo una sola vez. La palabra dice en Hebreos que Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque su obra en la cruz fue suficiente. Él pagó por todos nuestros pecados, el justo por los injustos, y dice para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese versículo es hermoso, porque nosotros ¿qué necesitamos? Un Salvador. Todos nosotros hemos pecado, pero el justo
pagó el precio por nosotros en la cruz, se entregó a la muerte por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, glorioso, victorioso sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. ¿Y para qué lo hizo? El 18, para llevarnos a Dios. Dice ahí, para llevarnos a Dios. Y en la escuela dominical escuchamos cómo recibimos esa salvación. ¿Es por nuestras buenas obras? No, porque no tenemos buenas obras ante Dios. Es por la obra perfecta de Cristo. Él murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, somos salvos. Es el Evangelio, las buenas nuevas. Aquí no predicamos a otra cosa, hermanos, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo que nos pueda dar salvación. No hay otro nombre, solamente en Cristo hay salvación. Y vemos aquí cómo sufrió Cristo. Lo vemos ahí. Miren también el 15. Sino santificad, ya dije que el original dice a Cristo, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el pastor Alfredo hace 8 días me ayudó a entender algo que no había entendido. El pasaje anterior, recuerdan que Pedro habla del matrimonio. Pero él habla de algo que conocía, porque era un hombre casado. ¿Recuerdan eso? Hoy también él habla de algo que conocía. Porque ¿qué pasó la primera vez cuando Jesús estaba dando la buena confesión ante los sumos sacerdotes en donde estaba Pedro? Al lado de la fogata, negando al Señor 3 veces. Es decir, él dice ahí en el 15, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La primera vez que él tuvo esa posibilidad no lo hizo bien, ¿cierto? Pero él está hablando de algo que aprendió. Porque después de eso, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo lo restauró en Juan 21, ¿cómo actuó Pedro después? Miren un ejemplo, Hechos 4, esto es hermoso. Es hermoso ver lo que pasó con Pedro. Recuerden que un hombre cobarde negó a Cristo 3 veces, pero miren Hechos 4. Lo vamos a leer rápidamente. Hechos 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Notan una similitud con lo que pasó con Cristo? Son 2 de las mismas personas, Anás y Caifás. Cristo estuvo ante ellos y ya es como repetir casi la misma escena. Allí está Pedro otra vez predicando en el nombre de Jesús, ya con el poder del Espíritu Santo, y miren lo que pasa el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Impresionante, ¿verdad? Pedro está ante las mismas personas que Jesús. Antes lo había negado, pero aquí presenta defensa ante todo el que demande razón. ¿Por qué? Porque había santificado a Cristo como su Señor. Vi otra traducción que decía, en sus corazones reverencian solo a Cristo como Señor. La idea de santificar es apartar para un lugar especial y decir, Cristo es mi Señor, yo vivo para Él. Entonces, cuando se nos presente una oportunidad de hablar por Cristo, ¿qué debemos hacer? Pues llenos del Espíritu hablar como lo hizo Pedro. Y noten ahí nuevamente que había aprendido la lección. Y por eso regresemos al capítulo 3. Él habla de su experiencia porque él aprendió a sufrir como sufrió Cristo y aprendió a santificar a Cristo el Señor en su corazón y siempre estaba preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Me llama la atención muchísimo, él dice, ustedes rechazaron la cabeza del ángulo. Y ya hemos visto eso en 1 de Pedro. Recuerden que habla de ese versículo del Salmo que habla de esa piedra angular que ellos habían rechazado. Pero Pedro presenta defensa porque él entendió que debía sufrir como sufrió Cristo. Él entendió que como Cristo dio buen testimonio, él debía hacerlo. Ahora, nosotros también podemos hacer lo mismo. Una pregunta podría ser, cuando tengas o tenemos la oportunidad de hablar por Cristo, ¿qué hacemos? A veces Dios nos da una oportunidad y tú piensas, aquí yo puedo hablar de Cristo y a veces ¿qué hacemos? En el momento no tomamos la decisión de hacerlo, porque no hemos entendido qué significa sufrir como sufrió Cristo. Pero que Dios nos ayude, ¿cierto? A ser valientes y es solamente por medio del poder del Espíritu, porque eso no nace de nosotros. De pronto algunos son más valientes que otros naturalmente, eso sí, pero cuando se trata del Espíritu Santo, Él toma nuestra debilidad. Si le decimos, Señor, yo soy cobarde, yo lucho con esto, yo sé que yo debo presentar defensa, yo debo hablar de Cristo, pero no lo hago, ayúdame, Padre. ¿Y qué hace Dios? Nos fortalece. Al mirar a Cristo recordamos cómo Él sufrió por nosotros y estamos dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, una pregunta, ¿estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien? Aquí vemos que debemos hacerlo. ¿Estamos dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos? Si sabes que debes hacer lo correcto en el trabajo, pero que probablemente te van a echar, ¿qué haces? Eso es difícil. Y hermanos nos han comentado situaciones así, en donde, pastor, si yo hago esto, de pronto me echan. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que debemos hacer lo correcto, debemos hacer el bien, debemos actuar como nuestro Señor, como Él se entregó a su Padre, quien juzga y ve todo, como ya vimos en el Salmo, ahí en el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Será que Dios nos va a desamparar? Él es fiel. Si hacemos su voluntad, Él es fiel, Él cuida de nosotros, pero ahí vemos que debemos estar dispuestos a sufrir como sufrió Cristo. Miren entonces, ya hemos visto las primeras dos maneras de gozar de la vida en un mundo difícil. ¿Cuál fue la primera? Cultivar el carácter de Cristo. La segunda, sufrir como sufrió Cristo. Miremos la tercera manera. Y se la voy a dar primero, bueno, no, eso sería ir en contra de mis principios. Vamos a ver el 19, porque aquí, hermanos, ya entramos a la parte muy difícil. Ahí el 19, y vamos a leer 18 para recordar el contexto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, ahí habla de, como dice un comentarista, David, él dice, dos modos de existencia de Cristo. O podemos hablar de dos estados. Hay un estado de humillación, de humildad, en donde Él viene al mundo, se despoja de el uso libre de sus atributos divinos porque se somete al Padre y sufre en nuestro lugar, ¿cierto? Eso habla ahí de siendo a la verdad muerto en la carne. Eso fue su humillación. Eso fue un modo de existencia de humildad. Pero después, ¿qué vemos? Pero vivificado en espíritu. Vemos ahí su resurrección. Ya un modo de existencia glorificado. Él ya está glorificado. ¿Ok? Ahora, eso es importante. Miren el 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, el pastor Alfredo dijo algo, creo que fue hace 8 días, que Pedro no piensa como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque con este pasaje uno dice, Pedro, hablas de espíritus encarcelados, hablas de Noé, hablas del bautismo. ¿Qué estás pensando, Pedro? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con una gente que está sufriendo persecución? Pero primeramente vamos a hablar de esto de los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Y hay 3 posibilidades, por lo menos. De hecho, leí un comentario que decía que hay 180 posibilidades de interpretación de ese pasaje. ¿Cómo les parece? Pero bueno, hay 3 líneas básicas. Una línea dice que es la proclamación de Cristo a almas humanas entre su muerte y su resurrección. Si conocen el credo apostólico que dice, descendió a los infiernos, ¿cierto? Y muchos han tomado eso literalmente como si Cristo fuera al infierno y les predicaba a los espíritus encarcelados. Es una posibilidad. La segunda posibilidad es que es la proclamación de Cristo por medio de Noé, porque ahí vemos en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y habla en el 20, en los días de Noé. Entonces, de hecho, hermanos, yo creía esta teoría hasta la semana pasada. Que yo creía que es hablar aquí de que Cristo por medio de Noé, su espíritu hablando por Noé como profeta, que Cristo a través de él predicó a estas personas que ahora son espíritus encarcelados. ¿Ok? La tercera posibilidad es que es la proclamación de Cristo a ángeles caídos, ya sea entre su muerte y resurrección o en su ascensión. ¿Ok? Ya no sé si anotaron 3 posibilidades. Almas humanas en los días de Noé o a ángeles caídos. Nuevamente, para que sepan, este pasaje es quizás el más difícil de todo el Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes, o si algunos no están de acuerdo conmigo, está bien, ¿ok? Porque es un pasaje muy difícil. Pero la primera interpretación, almas humanas, vemos aquí algo que ya les mencioné en el 18 al final, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces habla de su estado glorificado, ¿cierto? Al final. Y dice, en el cual también fue y predicó. Entonces, por eso yo creo que no fue antes en su sepultura que hizo esto, sino después de su glorificación. ¿Ok?
Por un lado, también por otro lado, en el 19 dice espíritus encarcelados. Cuando vemos en la Biblia espíritus, casi siempre vemos que en plural se refiere a los ángeles. ¿Ok? Si habla de espíritus de hombres, dice espíritus de los justos, espíritus de los profetas, pero nunca vemos espíritus sin otra cosa al referirse a seres humanos. ¿Ok? Es otra evidencia. Y pues vemos aquí, no vemos la idea de una segunda oportunidad después de la muerte para la salvación en la Biblia. ¿Escucharon bien? No vemos una segunda oportunidad. Entonces la idea de que Él fue al infierno para predicarles y darles otra oportunidad, no, es una idea bíblica. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. Entonces, si alguien cree que hay una segunda oportunidad, no es entender bien este texto. Incluso Calvino, que puede ser muy buen intérprete, él pensaba que eran los espíritus de las almas de los creyentes del Antiguo Testamento. Pero con ese sentido, miren que sería muy difícil entender espíritus encarcelados, porque no sería una buena forma de hablar de creyentes, ¿cierto? Y también dicen los que en otro tiempo desobedecieron, y está hablando de una desobediencia específica en el tiempo de Noé. Entonces, la proclamación de Cristo por medio de Noé, pues nuevamente vemos aquí que no fue algo, o bueno, dice en el 19, en el cual también fue hablando de Cristo y predicó a los espíritus encarcelados. Creo que es mejor pensar que no está hablando de Noé, porque está hablando de que Cristo lo hizo, ¿cierto? Cristo lo hizo y nuevamente en el cual, el 19, en el cual habla de eso de vivificado en espíritu. Habla de su existencia ya glorificada después de su resurrección. Por lo tanto, creo que no es la mejor opción y por eso estoy convencido de que habla de la proclamación de Cristo a ángeles caídos. Pero bueno, esto abre una caja de Pandora aquí grande, ¿cierto? Porque hay muchos pasajes. Génesis 6, ustedes recordarán que habla de los hijos de Dios. Génesis 6, 1 al 4. Los hijos de Dios vieron a las mujeres y cometieron algún pecado, no es tan claro, pero lo que podemos entender es que eran espíritus, eran ángeles caídos. Es creo que la mejor forma de entenderlo. Es más, miren conmigo segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4 y 5. Porque no habla de todos los ángeles, sino que segunda de Pedro 2, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos literalmente no dice infierno, sino al tártaro, que es otro lugar, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos aquí el mismo autor que habla de, parece ser el mismo evento, y dice ahí que algunos ángeles pecaron de una manera especial y están en una prisión especial, como dice en nuestro pasaje. Habla ahí de estar en donde está, en una cárcel, ¿cierto? Se me fue en la Biblia. ¿En dónde está, hermanos? ¿Cuál? Dice espíritus encarcelados, claro. Es decir, habla de algunos ángeles caídos que pecaron de una manera especial y fueron llevados al abismo, a una cárcel, mientras que hay otros demonios que andan sueltos todavía, ¿cierto? Pero entonces, si fue así, ¿en qué momento predicó Cristo a estos ángeles o a estos espíritus encarcelados? Y pienso que, es el mismo verbo que vemos ahí en el 19, en el cual también fue, es el mismo verbo que vemos en el 22.
quien habiendo subido, ahí está el mismo verbo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces parece ser que Cristo predicó a estos espíritus en su ascensión. Cuando Él venció la muerte y a Satanás y todo, Él se fue y en ese camino predicó de alguna forma a estos espíritus encarcelados. Ahora, mi pregunta al pensar en esto era, ¿qué tenía que ver esto con lo que estaban pasando estos hermanos? Es decir, ¿por qué hablar de los espíritus encarcelados? ¿Por qué hablar de eso? Y algo que entendí es que el diluvio sirve de ejemplo, como el ejemplo más claro de una persona que iba contracorriente, ¿cierto? Porque eran 8 personas, Noé con su familia, en contra de todo el mundo. Todo el mundo que decía, Noé, tú eres un loco. No había llovido y él decía que viene un diluvio, ¿cierto? Entonces él iba en contra de ellos, detrás de esa maldad que de hecho en Génesis 6:5 lo tengo aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! A veces pensamos que el mundo está mal, pero no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Gloria a Dios que no. Pero todo pensamiento mal en todo tiempo, ¿quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Satanás y sus demonios, ¿cierto? Miren 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos ahí que los espíritus malvados estaban detrás de muchas de las cosas que pasaban en el diluvio. Dios envía destrucción para los seres humanos y encarcela o pone en la cárcel algunos espíritus que estaban detrás de eso también. Lo cual nos recuerda que ¿quién gana? ¿Quién gana la victoria final? Cristo, ¿cierto? Y eso es algo, a veces la gente lee el libro de Apocalipsis y dice, no, pero no entiendo. Pero podemos entender el mensaje principal, ¿cuál es? Cristo viene y Cristo ha vencido. Y vemos aquí que Cristo tiene la victoria ya ganada. Cuando pensamos en este mundo, entonces, podemos pensar en vivir en la victoria de Jesús. Vivir en la victoria de Jesús, porque vemos ahí que Él predicó de alguna forma a estos espíritus encarcelados y Él no les dio otra oportunidad, sino que Él les predicó su victoria, que Él venció. Y miren ahí también otra cosa difícil, el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nuevamente, Pedro, ¿por qué estás pensando en el bautismo? Pues pensemos en cómo fue la experiencia de los primeros creyentes. Ellos reciben a Cristo, ellos están enfrente del templo y hay unos baños ceremoniales allí, ellos se bautizaban públicamente, eran la minoría, y los demás estaban en su contra, ¿verdad? O muchos estaban en su contra. Entonces, al bautizarse, estaban haciendo lo mismo que Noé. Noé estaba ahí predicando que venía un diluvio, la mayoría en su contra, y él dice, no, yo voy a ser predicador de justicia, yo voy a decir la verdad, y vemos aquí que el bautismo corresponde a eso. Porque en el bautismo, ¿qué decimos, hermanos? Nos identificamos con Cristo en contra de cualquier oposición, ya sea humana o demoníaca. Decimos, yo estoy con Cristo, Él ha ganado, me identifico con Él en este momento. Y cuando dice que salva, no está hablando del agua como tal, sino que la confesión que va con ese bautismo. Porque ¿qué debían decir ellos?
yo creo en Jesucristo, Él es mi Señor y Salvador, y por lo tanto me bautizo. Pero en aquel entonces, la salvación y el bautismo estaban muy vinculados en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque el día de recibir el Evangelio se bautizaban. Entonces, la señal de esa salvación era algo muy importante para ellos. Los identificaba con la victoria de Cristo. Y lo vemos ahí en el 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estamos con el vencedor. Amén. Estamos con el vencedor. Entonces, cuando estamos en un mundo difícil, ¿cómo podemos gozar de la vida? Pues podemos vivir en la victoria de Jesús. Vivir en su victoria, porque Él ganó, Él venció a Satanás, Él venció a estos espíritus encarcelados, y Él nos recuerda que no hay nada que pueda contra nosotros si estamos unidos a Él. Y obviamente el bautismo, si tú no te has bautizado, el bautismo es un compromiso de decir ante el mundo, yo he creído en Cristo. Yo me identifico con el Salvador, con el vencedor, porque Él ganó la victoria. Y podemos estar seguros en Él. ¿Cómo podemos gozar de la vida en un mundo difícil? Hemos visto 3 maneras. ¿Cuál fue la primera? Cultivar el carácter de Cristo. La segunda, sufrir como sufrió Cristo. Y la tercera, vivir en la victoria de Cristo. La pregunta sería si has recibido a Cristo, como lo vemos en el 18. Para terminar, lean conmigo. Vamos a leer a una sola voz el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y vamos a celebrar esa victoria y lo que Él hizo por nosotros ahorita con la cena del Señor. Oremos. Padre,